generales. Para estudiar a Marx no se puede estudiar a Marx desde la lógica formal, hay que estudiarla desde la lógica dialéctica. Y la lógica dialéctica no estudia la foto fija, estudia el movimiento. Estudia una cosa en sus concatenaciones, en sus principios y en sus terminaciones. Estudia la cosa siempre en movimiento, nunca fija. En 1844, Marx se dirigió con su esposa a París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas. En esta época escribió los Manuscritos Económico-Filosóficos, que se mantendrían inéditos hasta 1930. En ese texto destacó la naturaleza alienada del trabajo bajo el capitalismo y analizó el fenómeno que denominó fetichismo de la mercancía. Se supone que el precio, en términos económicos, tiene que ser la expresión monetaria del valor. Pero ¿por qué hay diferencia entre valor y precio? Te pongo un caso. Para la cancha, vos producís una pelota de fútbol. Supongamos que la producción de la pelota de fútbol te cuesta X tiempo producirla. Por lo tanto, ese tiempo transfigurado en una medida monetaria son 100 pesos. Macarudo, la pelota vale 100 pesos porque cuesta X tiempo producirla. Pero vos la llevas a la cancha de River llena, cuando estás jugando con Boca, la pones en circulación, la pelota, y después la sacás en circulación. ¿Qué precio tiene esa pelota? ¿Su precio coincide con el valor? No, el precio se va a las nubes. ¿Por qué? Porque está fetichizada. Entonces el fetichismo de la mercancía, que es justamente la definición de la mercancía. Hay mercancías porque hay esta forma de tapar en la vida la experiencia real sobre las cosas y el papel que el hombre desarrolla gobernando las cosas. Como esto se invertiría, las cosas aparecen gobernando la vida, de ahí la expresión cosificación. Marx realiza esa formidable crítica que después tendrá una consecuencia en toda la filosofía del siglo XIX y del siglo XX, sobre todo del siglo XX, y en la Escuela de Frankfurt particularmente, muy amplia. De modo que la idea de mercancía como una experiencia falsa sobre la realidad, pero no menos que intensa, porque puede ser falsa, pero la experiencia también es una experiencia que liga a las personas a un mundo que hay que transformar, a un mundo que oculta las raíces de la vida productiva, pero no deja de ser una experiencia intensa. Yo creo que lo más importante de los manuscritos económicos filosóficos, que están escritos cuando Marx era joven, en 1844, o sea, cuando era hegeliana izquierda, es el concepto de alienación y enajenación. La alienación es la enajenación, es la alienación del hombre frente al trabajo, y la enajenación Marx le llama al hombre frente a la producción de bienes de consumo, de mercancías. Porque la mercancía es el propio capitalista. E inclusive el hombre está enfrentado a la naturaleza en ese momento, aunque el hombre es parte de la naturaleza, se enfrenta a la naturaleza y cuando produce más objetos, se le da más valor a los objetos que produce que al hombre que los produce, digamos. Karl Marx. Entre 1844 y 1845, Marx había publicado algunos artículos en un semanario de tendencia antirrusa y antiprusiana que se editaba en Francia. A pedido del gobierno de Prusia, el Ministerio del Interior francés ordenó la expulsión de los colaboradores de dicha publicación. Marx tuvo que trasladarse a Bruselas, donde reanudó los estudios económicos e históricos que había iniciado en París. Engels se reunió con él y juntos dirigieron un periódico financiado por industriales renanos. También publicaron conjuntamente La Sagrada Familia, libro en el que criticaron fuertemente a los círculos académicos prusianos. En esos años, Marx redactó sus Tesis sobre Feuerbach y un texto que solo fue conocido póstumamente, La ideología alemana. Exponía allí que la naturaleza de los individuos depende de condiciones materiales. Marx dice, digamos, que hay 3 niveles para la comprensión de una sociedad. El nivel económico, en última instancia, es el que determina los otros niveles, pero los otros niveles son el jurídico-político y el ideológico. El jurídico-político está determinado por el Estado y las instituciones políticas, y el ideológico está determinado por las ideas dominantes en ese momento. La lucha de clases no solamente se da en el terreno económico, se da en el terreno político y en el terreno ideológico.
Lo que pasa es que para poder cambiar, por lo menos para empezar a cambiar la relación política y la relación ideológica, hay que cambiar las relaciones de producción. Cuando Marx se pregunta, además, bueno, ¿cuál es la posibilidad y cuáles son las vías para una transformación de la sociedad, para una transformación estructural de la sociedad? Entonces Marx va a decir que esas vías tienen que ver con la resolución de una triple contradicción. La primera contradicción es la contradicción entre el hombre y la naturaleza. La segunda contradicción se va a dar entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La tercera contradicción claramente va a ser entre las nuevas relaciones de producción y la vieja superestructura. El desarrollo, el cambio, la transformación de la sociedad se va a producir cuando el hombre triunfe sobre la naturaleza y luego las nuevas fuerzas productivas sobre las viejas relaciones de producción y luego las nuevas relaciones de producción sobre la vieja superestructura, generando una nueva superestructura. En 1847, Marx participó en Londres en el segundo Congreso de la Liga de Comunistas, con quienes estaba vinculado desde 1844. Este congreso le encargó confeccionar, junto con Engels, un manifiesto comunista, que fue publicado en febrero de 1848. Allí, Marx y Engels expusieron, entre otras cosas, que la historia de las sociedades es siempre historia de las luchas de clases. Fue la piedra angular de lo que luego recibió el nombre de materialismo histórico. Es la materia que es el vínculo de relación de la sociedad con la naturaleza. Por supuesto que está la naturaleza de por medio, pero esta está siempre transformada por el trabajo. Y cuando el trabajo al mismo tiempo aparece como un acto creador del humano, la materia se define como autocreación permanente del humano. Creo que esa es la mejor manera de interpretar el materialismo histórico. En 1848, Marx se instaló en Colonia, pero al año siguiente, un artículo sobre la historia de Prusia, que el gobierno prusiano consideró ofensivo, generó su expulsión del territorio alemán. En agosto de 1849 se estableció en Londres. Su situación económica era delicada y solo pudo subsistir por la ayuda de su amigo Engels. Marx siguió escribiendo. Entre 1850 y 1852 publicó dos admirables estudios históricos: Las luchas de clases en Francia y El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Tanto las luchas de clases en Francia como el 18 Brumario de Luis Bonaparte están mostrando que él tiene plena conciencia y ha estado, y ha estudiado, y ha trabajado las diferentes clases sociales, las diferentes fracciones de clase, que de algún modo en el pensamiento de Marx, tenían que ver con una relación desde la infraestructura en la constitución de las clases a una superestructura. O sea que la superestructura tenía que abrevar en la infraestructura. Marx aceleró sus estudios sistemáticos